Bienvenidos a En la Cima. En esta ocasión hablaremos con José Luis Navarro Chinchilla, director general de Finca Santa Veracruz. Comenzamos. José Luis, muchas gracias por hablar con nosotros. Carlos, un placer estar contigo como siempre. José Luis, hay poca gente que te ubica como empresario. Tú fundaste una empresa muy importante que es Finca Santa Veracruz, entre otras empresas. Y quizá para que la gente ubique Finca Santa Veracruz, a ti como empresario, quería preguntarte inicialmente, ¿cómo se te ocurre esa idea? ¿Hace cuánto fue? Has de haber estado chavito, ¿no? Muy chavito, mira, tenía yo 19 años en realidad, o sea que tengo 41, ya llevamos 22 con esto. Y es una idea que sale de dar, la Ciudad de México crece por todos lados y el café deja de crecer. Antes tomábamos café mucho en el centro, los viejos cafés. Entonces la idea de dar un producto a los nuevos espacios de las manchas urbanas, acompañado de cosas mexicanas, y hacer un concepto chiquitito, porque estoy hablando que eran 14 metros cuadrados, de comida mexicana. Vendíamos café, churros con chocolate, tamales y tortas. Y bueno, ahí viene la primera lección sobre la temporalidad del producto. Abrí en un octubre, me acuerdo perfecto, sí. Y durante octubre, noviembre, diciembre, enero, la época de frío, todo se vendía. Pero una vez que pasa y empieza el calor, los churros con chocolate se dejan de vender, igual que los tamales. Claro. Entonces, en esta preocupación por ver qué de los productos que teníamos en la vitrina sí funcionaba, ¿cuál permanecía, digamos? Era el café. Y todas las semanas pasaban las señoras por la bolsa de café, les molíamos el café, vendíamos café americanos, expresos, capuchinos, en aquel entonces pues muy baratos, $2.50, $3, y la gente sí compraba el café. Y de ahí empieza el tema de la aventura del café. ¿Dónde fue esa primera? Calzada de las Águilas. Calzada de las hasta Águilas. Arriba de Calzada de las Águilas. ¿Y cómo a los 19 años un joven dice, mañana voy a poner una empresa de café, o cómo se te ocurre? Bueno, es que la realidad, yo creo que mucho de esto sale de la curiosidad y de la necesidad de descubrirte y de descubrir cosas y oportunidades. A mí siempre me gustó vender. Yo creo que yo lo que siempre hice en mi vida fue vender. Y años anteriores, porque ese negocio se puso de dinero de las ventas de corbatas y de bacalao en diciembre y de pan. Y entonces siempre de puerta en puerta. Habías emprendido pequeños negocios antes. Pequeños negocios de ventas, ¿no? Comprabas el bacalao y lo revendías, pan y lo revendías, corbatas, y empieza esta como curiosidad realmente de empezar tu negocio, de empezar algo más fijo y con muchas ganas, además con muchas ganas de trabajar. La escuela, te confieso, no me gustaba mucho. Entonces en la casa había un dicho que decía, o estudias o trabajas. Yo dije, bueno, yo pido trabajar. Trabajas. ¿No? Entonces me dediqué a trabajar. Cuéntame algo de tu niñez, porque bueno, queda claro esto, ¿no? Lo que nos estás diciendo. No obstante, alguna formación inicial debiste haber tenido, ¿no? Sí, cuando bueno, niño, el colegio alemán en la primaria, luego el colegio Madrid, luego el colegio franco-inglés, y así fui pasando por varias escuelas. ¿Es cierto que el Madrid es muy divertido? Muy divertido, pero te voy a decir una cosa, los mejores excompañeros, la gente padrísima del colegio Madrid. Yo vengo de una casa de intelectuales y de un científico. Mi madre es doctora en historia, mi padre es médico con 3 especialidades, estudiosos toda su vida. Yo crecí entre libros en realidad. Qué Lo curioso, lógico, ¿no?, hubiera sido seguir esa línea, ¿no? La academia, la parte del estudio. Pero de verdad que dije, no, a mí lo que me gusta es vender. Me gusta vender y me gustan los retos. Siempre desde chiquito, creo que mucho de las carencias te van forjando. Soy disléxico, entonces en la escuela me costaba muchísimo trabajo. Te vas esforzando y esos esfuerzos te llevan, las carencias también te hacen, los faltantes también te hacen luchar por las cosas. ¿Sufrías, José Luis, en esos primeros años de vida, de formación primaria, secundaria? Si tuviste que cambiar de escuela, esto significa que sí, quizá no todo era armonía, déjame ponerlo en esos términos, ¿no? Así es. Pero a veces hay sufrimiento de niño, ¿no? Porque dices, no me adapto, no encajo o no tengo el desempeño que todo el mundo está esperando que debería tener, ¿no? Sí, por supuesto. Yo de verdad creo que, y es un poco el tema de la educación, no todas las escuelas son para todos los niños. Y yo creo que yo estuve en escuelas que tal vez no entendían muy bien la dinámica. Yo creo que mis talentos estaban no en matemáticas o no en ciencias sociales. No, sí me gustaba historia, pero sí en otras cosas. La verdad, siempre muy curioso desde chiquito. Y de una casa donde no nada más ibas a la escuela, sino realmente en la casa la parte de la lectura era bien importante. Te ponías a leer en las tardes, papás muy preparados que siempre te
te estimulaban el aprendizaje independientemente de la escuela. Yo me acuerdo de haber leído mucho de filosofía a los 12, 13 años y eran debates padres en la casa. Entonces, esa casa que te hace y que te forja y que te va llevando, pues te autoeducas en muchos sentidos y claro, aprendes. Un espacio propicio. ¿Tenías hermanos? Sí, claro, tengo un hermano más chico que se llama Pablo y Elisa, que son más chicos, yo soy el más grande. Ellos sí se siguieron por la línea, mi hermana con posgrado en educación y temas de 2 licenciaturas, mi hermano igual. Ellos sí se fueron más por ese lado. ¿No fue muy disruptivo ese carácter tuyo que mostraba ser quizá diferente a lo que tenían tus padres o algunas personas adultas en el sistema educativo en donde estabas? ¿Tu carácter fue disruptivo desde muy pequeño? Sí, sí, y además te voy a decir algo que me pasó, Carlos. Desde chico me dibujé mucho lo que quería hacer y yo de verdad lo que quería era trabajar y hacer una empresa y lo tenía como muy claro desde muy chico. Entonces todo mi dibujo de vida, a la hora que lo confrontas con la educación tradicional o con la casa de manera tradicional y dices, oye, pues hay que seguirle y tercero secundaria y prepa y vamos para adelante. Y yo decía, es que yo no le encuentro propósito, no le encontraba sentido realmente para mí estar. Y creo que mucho estudiaba por fuera, leía por fuera. Yo creo que fui muy autodidacta en ese sentido. ¿Qué de inspiración encontraste en adultos? Pueden ser tus padres u otros adultos que a lo mejor en esa etapa de niñez, adolescencia hallaste, pues ellos tenían una formación, como tú nos dices, quizá más académica, tu papá con estas especialidades en medicina, ¿no? Pero siempre hay gente que nos marca. ¿Puedes nombrar a alguien que...? Yo te voy a decir conversaciones muy interesantes con José Luis Cuevas, con el pintor. Siempre fue alguien, por razones de novias y en fin, siempre fue alguien... ¿De novias tuyas o de él? No de él, no. Él decía que tenía muchas, yo no le conocía ninguna. Okay. No, pero siempre fueron conversaciones muy interesantes. Siempre fue alguien, por ejemplo, que te puedo decir que me marcó. Un amigo de él, Alfredo, que le tengo un cariño especial, tenía una galería de arte, pero al final era un empresario. Entonces siempre hubo estas figuras que te llevaban a la reflexión, a pensar, a meditar sobre temas diversos. Un artista es un creador de algo, ¿no? Es un creador. Y yo creo José Luis Cuevas es alguien con atributos altos al respecto. Así es. Y yo creo que mucho un empresario es también un arquitecto. Es decir, tú vas formando estructuras, vas dibujando temas, vas diseñando. Entonces yo creo que hay una parte artística, sin lugar a duda, en la empresa. Vas creando e innovando y eso tiene una parte artística también. Cuando tenías 19 años nos dices, pusiste primer Finca Santa Veracruz. ¿Así se llamó? Se llamaba Café San Ángel. Café San Ángel. Finca Santa Veracruz se llamó 2 años después. ¿Cómo se dio esa transformación? ¿Cómo cuaja el concepto de finca? Sí, te cuento. Abro este primer establecimiento y luego abro otro establecimiento en la colonia Portales y empiezo a tostar café. Empiezo a entender que, bueno, yo compraba café tostado, empiezo a entender el valor en la transformación, compro un pequeño tostador de café. En aquel entonces te puedo decir que fue una aventura. Hoy te puedo decir 100 tiendas de tostadores de café. En aquel entonces, pero en ese momento sección amarilla, ya había cerrado el fabricante del Zócalo, lo fui a buscar a Naucalpan. No, bueno, total, compro un tostador, además un tostador mal hecho porque era muy chiquito el lugar, entonces la tina de enfriado, el café cae, se enfría, era más pequeña, entonces seguía tostando, era un arte tostar en ese tostador. Bueno, total, empiezo a tostar café y entonces tengo un muy buen cliente que es Centro Bancomer en aquel entonces y les empiezo a vender café al banco. Eso nos dio un gran empujón, claro, porque era un cliente grande. Me empiezo a meter a aprender más del café. Abro un negocio que se llamaba Café Olé en la colonia Condesa, en la calle Tamaulipas, que ya era un café con sillas y mesas de lámina, Carlos, literal, de estas de Corona, unos manteles blancos y verdes. Pues como debe empezar cada emprendedor, ¿no? Y mira, era un changarro literal, pero un changarro lleno todo el día. Entonces Café Olé y la Condesa no era lo que soy. ¿Te imaginas? Aquella Condesa habíamos 3, 4 restaurantes, y era una zona muy bonita desde entonces. Pero bueno. Antes de toda su transformación. Antes de todo. Entonces abro este café y empiezo a involucrarme en la siembra de café. Entonces vendo literal los changarros. O sea, te fuiste comprendiendo todo el proceso de integración Así vertical es. hacia atrás. Hacia atrás. Entonces vendí los cafés, incluyendo Café Olé. Y con ese dinero y unos pesos que había ahorrado, compro la primera finca de café, las primeras 6 hectáreas y las compro en Coatepec, Veracruz. Y en Coatepec
pueblo cafetalero, pueblo cafeticultor. Llego literal a buscar tierra para una plantación de café y ahí empiezo a sembrar café. Y entonces empiezo este proceso donde me quedo en una bodega tostando café, sembrando café, comprando café en la región y vendiendo café por mayoreo a restaurantes y hoteles y corporativos. Y de ahí sale Finca Santa Veracruz. ¿Por qué? Porque con los recursos limitados que teníamos, se me ocurre que había que hacer kioscos muy pequeños para vender café. Hoy se nos hace muy normal decir, dame un expreso doble cortado. En aquel entonces no había cafeteras, Carlos. O sea, una cafetera de expreso era rarísima. La única fábrica que había en México, le pegabas al portafiltro y se rompía. Entonces empiezo a sembrar el café y abro las primeras 2 islas de Finca Santa Veracruz, Oye, unas islas redonditas. ¿cuánto tiempo pasa entre que vendes los locales que tenías antes y abres la primera isla? 3 años. O sea, 3 años concentrado en la finca. 3 años metido en el café 100% y en la empresa, en la plantación, tostado y comercialización. ¿Cuál es el mayor aprendizaje de esos 3 años? Porque me imagino, no sé si viviste en Veracruz o tuviste que estar... No, iba y venía. Híjole, perseverancia. Te voy a decir la verdad, hubo días complicadísimos, hubo quincenas. Creo que no dejé de vender 2 coches por lo menos para pagar quincenas. Realmente perseverancia, hay mucho esfuerzo. ¿Verdad cuando dicen allá afuera que en el tema de café, por ejemplo, cuando tú lo cultivas, el sistema está roto, es decir, que los intermediarios están ganando mucho, que quienes realmente lo están cultivando ganan muy poco? Tú conociste esa entraña. Toda la cadena. ¿Es cierto que está en problemas? Yo creo que hay que entender que para la comercialización, la parte de producción sí está castigada, es decir, está castigada en proporción a lo mejor al valor final de la cadena, pero también hay un precio internacional. Es decir, yo vendo el café al mejor postor y hay coyotes que se dedican a comprar a ciertos precios. También es responsabilidad del productor buscarse los espacios, ¿eh? No es nada más un tema de una cadena, de un sistema hecho con un vicio original. Es decir, se ha ido enviciando este proceso. Claro. Entonces, la distribución... Los productores podrían hacer más. Los productores podrían hacer muchísimo más. Bueno, ese fue uno de los primeros paradigmas que yo dije, esto hay que romperlo. Claro. No puede ser que de la producción a la bolsa de café o a la taza haya este margen y nos estemos quejando precisamente de la cadena de valor. ¿Cómo se resuelve la posibilidad de llegar a un corporativo? ¿Le vendías directo a un banco, por ejemplo? Restaurantes, mucho, bancos. ¿Aquí en la Ciudad de México? En la Ciudad de México. Entonces, ¿cultivabas allá el café? En Veracruz, iba, venía, rayaba los sábados, regresaba, veía la plantación. ¿Y quién pelaba la...? Bueno, teníamos allá un pequeño beneficio que se llama, que es el que sacas de la cereza del café, haces el proceso de secado. Al principio lo subcontrataba, es decir, maquilaba en un beneficio de la zona y luego poco a poco fuimos construyendo nuestro propio beneficio. Y un día abriste la isla que nos decías hace un momento, abres 2 islas. Abro 2, una en el Politécnico Nacional, en la ESCA, en la Escuela de Administración, Superior de Administración, y otro adentro de pronósticos deportivos. Me dan la oportunidad y me rentan el espacio en ambos lugares. Tú le servías un expreso a alguien y te decía, oye, ¿no me vas a llenar la taza? Oye, ¿por qué tan chiquito? Es decir, no había ni siquiera cultura real de producción de café, de sabor de café, no había nada de eso. Entonces, cuando abro estas 2 islas, quien lo recibe muy bien son los alumnos del colegio. Es decir, en la ESCA había colas y colas y colas. En México empezaban un par de marcas importadas de franquicias de café. Se empieza a generar esta expectativa. En ese momento, además, alrededor de este espacio y de preocupado un poco por esta parte de la integración y todo el valor del café mexicano, que lo digo, lo repito, sí, más allá que un tema de nacionalismo, tenemos extraordinario café mexicano. Organizo Expo Café, que es la primera feria de café en México, en este marco de como un despertar de la cafeticultura diferente. Entonces voy, me siento, le propongo en aquel entonces al Consejo Mexicano del Café, que no era todavía, no me acuerdo quién era el presidente, pero bueno, voy y propongo la feria. Y les digo, oigan, vamos a hacer una feria en el World Trade Center, vamos a traernos a los productores, a los intermediarios y vamos a hacer un espacio para integrar toda la cadena de valor del café. Te creen más o menos, ¿no? Dicen, no, pero ¿para qué? Si en Estados Unidos hay una feria, allá hay otra feria. Le dije, no, porque México en aquel entonces éramos el cuarto país de producción a nivel mundial, ¿por qué no vamos a tener una feria propia? Y en ese entonces, Carlos, pasa lo siguiente, empezamos a abrir islas, pero no hay cafeteras. Entonces me voy a Italia y busco quién vende equipo y maquinaria del café. Y consigo representar a 2 marcas en México.
organizo Expo Café y entonces todas las importaciones de equipo de quien empieza a traer máquinas para la industria, se organizan los proveedores en Expo Café, vienen productores de diferentes lados del país y vienen, que en aquel entonces sí vinieron campesinos, realmente a exponer el producto, equipo y maquinaria de transformación, y te puedo decir que es el evento que hoy sigue más importante de la industria, y fue un esfuerzo así, de ver que faltaba esto en el país. Oye, pues inventaste cosas donde no había antes a ese respecto. Sí. Quiero preguntarte cómo te fuiste descubriendo tú a ti mismo en tu relación con la gente, porque cuando crece un negocio es muy importante la gente y las palancas en las que uno va apoyándose, ¿no? Me imagino que esto tiene diferentes etapas, tanto en la parte de la finca en Veracruz, como en la parte comercial y de salida del producto y servicio que tú dabas aquí en la Ciudad de México, que son cosas muy distintas. ¿Cómo aprendiste la gente? ¿Cómo fuiste desarrollando tus cualidades? Como se dice en inglés, de management respecto de la gente. Sí, bueno, y me tuve que volver un traductor, porque además, déjame, te digo que no es lo mismo hablar con quien tiene 3 generaciones sembrando café, pero son campesinos de toda su vida, y entrar en ese diálogo y asumir una posición de jefe cuando realmente no sabes, pero tienes que empezar a aprender cómo sembrar una mata de café, cómo beneficiar café y cómo tostar café. Entonces realmente me fui volviendo un traductor de diferentes grupos sociales. Siempre yo al frente de las ventas, siempre trabajando yo tocaba la puerta, yo iba, yo abría, yo presentaba el producto, y la parte del campo, pues también yo, porque se tiene que volver una interacción donde todos los actores participan, nada más que todos hablan diferentes formas o diferentes modos, sí, parecía de que ver. Diferentes lenguajes, ¿no? Así es, entonces eso fue un gran aprendizaje. Yo creo que yo fui, aparte de la perseverancia, fui entendiendo lo que estaba pasando con los diferentes actores de la cadena de valor. Y eso me vincula mucho con el campo y con la producción agraria. ¿Cuál es el momento más adverso que recuerdas en esa etapa primera de crecimiento, el momento más difícil, la lección más dura? Mira, yo creo que en aquel momento las ideas son más grandes que el capital. Y una de las primeras cosas que recuerdo siempre es ahorrando y tratando de tener un capital para la siguiente etapa y para la siguiente etapa. No estás casado, es joven, no tienes gastos realmente. Pues que tenías 20 y poquitos años, ¿no? Tenía 23 años, entonces realmente no, todo lo que ganaba lo usaba para reinvertir en la organización y en la empresa. Y los momentos más adversos seguramente siempre fueron el flujo de efectivo y aprendes derecho laboral, aprendes derecho fiscal, aprendes un montón de cosas que tienes que tener dentro de una organización. Yo de laboral no sabía nada. Te juro que cuando me llegó la primera demanda laboral, que porque disqueabíamos, que porque el estómago se me hizo de este chiquito, de este tamaño, o sea, entonces empiezas a aprender todo lo que hay que hacer, a tus declaraciones, a tu contador, cómo entregas un estado de cuenta, de resultados, aprendes y sobre la marcha vas aprendiendo. El flujo de efectivo siempre al principio era menor que las ideas, pero eso también te va haciendo trabajarlo para construirlo. Si te lo hubieras tenido en aquel entonces, te garantizo, lo hubiera perdido todo. Sí, no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo. No se construye igual una empresa. No. Esto es pegar ladrillos y creo que es el esfuerzo. Cuando hay carencias, el esfuerzo es muy importante. Sí, y aprendes. ¿Qué permitió el crecimiento ya mayor, ya de solidificación de Finca Santa Veracruz? Yo creo que al principio, te puedo decir que abrimos estas 2 islas, estas 3 islas, y contraté unos consultores maravillosos que me armaron cómo iba yo a comercializar el producto, tanto de islas como café, y hacer todo el proceso de integración. Se equivocaron, bueno, casi me quiebran, ¿no? Vendíamos más barato de lo que costaba. Entonces dije, no, a ver, vamos a replantear esta escena. Tenemos la producción, tenemos la transformación, tenemos el equipo. Nuestra propuesta de valor para crear una franquicia hace sentido. Y de ahí es que me lanzo a decir, bueno, pues vamos a crecer a través de modelos de franquicias donde un almacén central va a suministrar todo lo que necesitan los puntos de venta. Y el primer año vendimos 14 puntos de venta. Es decir, de ahí el crecimiento, bueno, fue en algún rapidísimo. momentos
fuimos los líderes a nivel, estaremos hoy en tercer lugar en número de puntos de venta. ¿Cuántos son? Pero en aquel 150 puntos aproximadamente, pero en aquel entonces estuvimos en primer lugar durante muchos años. Además nadie volteaba a ver el café, estábamos creando una cultura. Pero después sí, porque llega Starbucks y está ahí Café Punta del Cielo y todas estas. ¿Qué siente un emprendedor, empresario ya, que tiene un tamaño muy razonable de negocio cuando empiezan a llegar todas estas marcas nacionales y extranjeras? Sí, al principio realmente entra Gloria Jeans y entra Coffee House y entran muchas marcas extranjeras. Realmente creo que vuelvo a lo mismo, las carencias te hacen más fuerte. Entonces empezamos a definir nuestro segmento del mercado. Dijimos, a ver, nosotros no vamos a ir a centros comerciales porque abrir una tienda implica lo que nos cuestan otras 10 unidades. ¿Qué es más rentable? No, pues nuestras 10 unidades en islas o en carritos de café o en universidades o en hospitales. Entonces ahí empezamos a definir nuestro segmento del mercado y decidimos no participar en los centros comerciales donde no participábamos, ahora lo hacemos, pero no era nuestro negocio principal. Además el mercado no estaba todavía tan maduro, o habría 1 o 2 unidades, en aquel entonces ya nosotros debíamos haber tenido, cuando yo tenía 25 años, 40, 50 unidades y seguíamos manteniendo un crecimiento muy dinámico en espacios distintos, vamos a llamarlo así, que el comercio tradicional. Y de ahí, pues, esta expansión sigue realmente por mucho tiempo, ¿no? José Luis, tú te estrellaste en un avión. Sí. ¿Cuándo fue eso? Eso fue hace 6 años, Carlos. Hace 6 años ya. Un accidente terrible. ¿Por qué pasó eso? Despegábamos de Toluca, ¿no? Íbamos rumbo a Jalapa, precisamente. ¿A ver la finca? A ver un negocio inmobiliario que empecé hace 6 años allá, un desarrollo inmobiliario. Y despegando de Toluca, un miércoles a las 9:30 de la mañana, pues a los pocos minutos de vuelo, te puedo decir que a los 14, 15 minutos de vuelo, empezó a sonar las alarmas de desplome. ¿Era un avión de Era una tipo? avioneta, un monomotor, venía el piloto, yo venía en la parte de atrás sentado, venía un socio, Felipe, del lado derecho, Ricardo, un colaborador, compañero de la oficina, que era su cumpleaños, y me dijo, oye, llévame a comer a Los Gordos Bonilla porque es mi cumpleaños. Dije, bueno, Ricardo, vente y ver el arquitecto. Total, el arquitecto que se vaya por tierra y bueno, vámonos, tenemos prisa. Traíamos una dinámica de movimiento entre la chamba y el otro y vamos y volamos y subimos y bajamos. Entonces despegamos, te digo, a 14, 15 minutos de despegar, suenan las alarmas de desplome, ¿no? Veníamos sobrevolando a la altura de la carretera México-Toluca, más o menos, para que te imagines, pasando el club de golf. Suenan las alarmas, cruzamos la carretera, literal, se calla un segundo la alarma de desplome, ¿no? Es una alarma muy insistente de pip, pip, y se abre el valle, parece que ganas altura, no ganas altura, sigues a la misma altura, y en ese momento vuelven a sonar las alarmas, le pregunto al capitán, oye, capitán, ¿qué es lo que nos está pasando? Y el capitán no me responde, pero el motor seguía encendido, no subía, y al contrario, empezamos a caer, y empiezas a caer a una velocidad considerable. ¿Tuviste miedo? Tuve miedo de morirme, sí, por supuesto. No, bueno, terror. Tengo hijos y lo primero que te viene a la cabeza es ¿y quién va a cuidar a los niños? ¿No? ¿Con quién se quedan estos chiquitos? ¿Cuánto dura ese momento de miedo? Dura, y lo tengo contado porque traía el celular en la mano, nos desplomamos y nos caímos, tocamos el piso en 53 segundos aproximadamente. Giramos hacia la izquierda en las montañas, hacia la Marquesa, justo casi a la frontera del Estado de México con Morelos, cruzamos y te estás cayendo y lo que dices es me voy a morir. Parece inevitable la muerte, es decir, a esa altura, a esa velocidad de caída, es casi inevitable. Empiezo a ver los árboles y las copas de los árboles y estábamos en un bosque cerrado. Dije, bueno, nos vamos a dar contra un árbol, esto ya te estás cayendo a 160, a 180 kilómetros por hora. Dije, pues hasta aquí llegué. Esta es la despedida y bueno, por supuesto que no me quería morir, ¿no? Te entra un instinto vital importantísimo. ¿Pero tuviste algún momento de claridad en esos segundos para alguna indicación al respecto? Si a mí me dices... Sí, te pregunto, ¿sí o no? Sí, por supuesto. Yo creo que el gran mensaje es que la muerte es la profunda nostalgia de despedirte de la vida. Y la vida son risas, son lágrimas, son todo lo que la compone, pero sobre todo la felicidad. Yo creo que cuando uno se muere, se tiene que llevar un paquete de felicidad. Y esa es la nostalgia a la hora de decir, estoy impactándome contra el piso literalmente y dices, que ya me quedé. ¿Por qué no falleciste? ¿Qué fue lo que te salvó? Mira,
Fallecieron 2 en el accidente y vivimos 2. Yo creo que el eje del impacto fue mucho más fuerte en un lado. Quienes venían de ese lado mueren, ¿no? Que es el piloto y Ricardo. Ricardo en el momento, el piloto más tarde después del rescate. Felipe, que me queda cruzado, sobrevive igual que yo. Estamos, imagínate la fuerza del impacto, que los oídos se me reventaron. Es decir, todavía tengo tema de vértigo por los oídos. A la hora que impactamos, abro los ojos y lo primero que me viene a la cabeza es el olor a combustible. Dije, no, ahora me voy a quemar. Y yo veía al piloto de cabeza, yo no entendía si estaba de cabeza, yo arriba, abajo, y oía todavía el ruido del motor. Entonces me incorporé para apagarlo. Dije, no lo toques, si no hemos explotado, mejor no hagamos nada raro. Con un dolor terrible en la espalda, terrible, Carlos, o sea, de verdad, el peor dolor de mi vida. Me fracturé la espalda. Entonces tomo un radio que está en el piso, un aparato telefónico, me salgo por un agujerito, camino, que no entiendo cómo, la adrenalina es... Y oigo a Felipe que me dicen, sáquenme de aquí, gritando groserías. Yo le digo, pues voy por él, porque esto va a explotar. No me preguntes cómo. Abro la puerta, traía una varilla clavada en todo el brazo. ¿Tú? Él. Ah, él. Lo saco, es más grande que yo, lo arrastro, camino 20 pasos, me tiro al piso y literal no me puedo volver a mover. Ya, imposible. Pero alcanzas a dar una indicación para que te rescaten. Pero hablo por el teléfono, por el radio, y me contestan en el hangar. Entonces le digo a la secretaria del hangar, oiga, nos pasó esto, y me dice, ay, ¿cómo cree? A ver, Pensaba que era broma. Vamos a regresar, señorita. Bueno, total, hablo a la oficina, ella habla a la oficina, de la oficina se comunica con la torre de control, la torre de control ya nos traía 10, 15 minutos perdidos. Entonces, en ese momento pedimos ayuda. Y sorprendentemente, te lo puedo decir, en 23 minutos un helicóptero ambulancia del Estado de México llegó al lugar. ¿Qué cambia en tu vida tras ese accidente, José Luis? ¿Cómo se transforma tu persona en lo empresarial, en lo personal? Mira, en lo personal primero te diría que la verdad es que no voy a perder el tiempo. ¿En qué no voy a perder el tiempo y a qué me refiero con no perder el tiempo? Todos los días es una experiencia maravillosa estar vivo. Todos los días agradecerle a la vida que estás aquí y todos los días hacer lo que te gusta. Y fundamentalmente lo que te gusta es una bendición y es un placer. Yo creo que cualquier persona que haga lo que le gusta no se la puede pasar mal. El trabajo deja de ser trabajo y se vuelve un tema de reto intelectual, de entretenimiento. Entonces no voy a perder mi vida en nada que no me guste hacer. Eso es la lección en lo personal, que en lo profesional se vuelven nuevos emprendimientos, exploramos nuevas cosas, o sea, la construcción. Pero hay gente a la que diría, oye, me pongo en calma, voy a disfrutar solo a los hijos. No, yo creo que mis hijos los disfruto, la familia encantadora, mi mujer que amo, pero realmente el tema no, el tema es los retos. Realmente yo creo que lo que a mí me hace divertido y me hace sentido de diversión es estar innovando, estar creando, encontrar nuevos horizontes, nuevas arquitecturas corporativas. Te podría decir que eso es lo que es el gran reto. ¿Qué le dices a un chavo que hoy está cambiando de primaria, de secundaria, de preparatoria y cambia y vende cosas de repente y quiere ser empresario hacia el futuro? ¿Qué le dirías? Yo le diría que sea muy perseverante. Yo creo que cuando tenemos una idea hay muchas cosas en sentido contrario, hay muchas fuerzas en sentido contrario. Recuerdo al papá de un amigo, en aquellos entonces, a los 24 años, que abrió un restaurante muy grande, muy exitoso, y que se llama El Contramar, y nos iba muy bien también. Y un día el papá de un amigo me dice, ¿qué tú lo que quieres es ser mesero toda tu vida? Dije, porque yo atendía las mesas, ¿no? Sí. Trabajaba en la mañana el café, atendía el restaurante, me iba al café. Y le dije, no señor, pero si yo no estoy planteando, si yo quiero ser mesero además, voy a ser muy feliz de mesero. Yo lo que quiero es ser feliz. No es que quiera ser mesero toda la vida, es que quiero ser muy feliz, quiero descubrir lo que me gusta hacer y me gusta cocinar y me gusta atender. Y resulta que es una parte que además disfruto el día de hoy terriblemente. Y entonces hay muchos cuestionamientos de esto, de como la canción de Miguel Mateos, que quiere ser de grande, ¿no? Estrella de rock and roll. A ver, yo lo que quiero ser, dibújate, suéñalo, de verdad, dibújate el futuro y lo que quieres hacer y cómo te quieres ver en el futuro. Porque yo honestamente creo que la perseverancia, capacitación, fórmate y trabaja, por supuesto que te lleva al camino, en cualquier camino, al éxito y a la tranquilidad personal. ¿Eres feliz en México?
Bueno, me gustaría cambiar muchas cosas en México, por supuesto. En eso trabajamos todos los días. Amo a mi país, por supuesto que soy feliz en México, generosísimo. Ya no recuerdo cuántas generaciones llevamos aquí, pero por supuesto que soy feliz. Yo soy más mexicano cada día y me encanta construir México. Y creo que es un trabajo de todos los actores sociales. José Luis, mi admiración y mi agradecimiento. No, a ti, Carlos, gracias. Muy buena tarde, gracias. Gracias.